Síntomas silenciosos de coágulos en la sangre. ¿Alguna vez has sufrido un accidente donde has sangrado al afeitarte o cortarte con un objeto afilado? Cuando esto ocurre, un coágulo de sangre impide que sigas drenando por la herida. Luego que hacen su trabajo, se rompen. Cuando estos coágulos no se deshacen, pueden ser peligrosos y provocar algunas alteraciones médicas conocidas como trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Conocer los síntomas silenciosos que pueden acompañar esta alteración en la sangre son de gran ayuda al momento de hacer un diagnóstico temprano y evitar complicaciones que ponen en riesgo la vida del que lo padecen. Antes de seguir conversando sobre los síntomas silenciosos que indica un coágulo de sangre en nuestro cuerpo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta manera sabrás cuando publicamos nuevo contenido. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares, así podrás conocer más sobre este tema. Ahora continuemos. A continuación, conocerás qué son los coágulos de sangre, así como cuáles son los síntomas silenciosos que pueden presentarse al momento que se encuentren en un vaso sanguíneo. ¿Qué son los coágulos de sangre? La sangre fluye libremente por las arterias y las venas. Un coágulo se forma por la acumulación de glóbulos en forma de gel en las venas o arterias, bloqueando así el flujo sanguíneo. Esto hace que parte importante del cuerpo como el corazón, cerebro y las piernas no les llegue el oxígeno que necesitan para cumplir cada una de sus funciones. Dichos coágulos pueden ser tan pequeños como un grano de arroz o tan grandes que pueden causar obstrucciones. De acuerdo a su ubicación, variará la sintomatología que lo acompañe. Síntomas silenciosos de coágulos en la sangre. Conocer los síntomas silenciosos de la presencia de coágulos en la sangre ayudará a hacer un diagnóstico preciso en el menor tiempo posible. A continuación conocerás cada uno de ellos. Número 1. Cambio de color. Es posible que notes que un brazo o la pierna cambian de color. Pueden adquirir un tinte rojo o azulado acompañado de picazón. Esto es indicativo de la presencia de un coágulo y no lo debes dejar pasar. Si este síntoma se hace presente, acude con un médico lo más pronto que puedas. Número 2. Calambre en la parte inferior de la pierna. Este síntoma puede aparecer cuando el coágulo se encuentra en la pierna, específicamente en la pantorrilla, o en la parte inferior de la misma. Esto es lo que puede generar la sensación de calambre. Número 3. Calor en las zonas donde se encuentra el coágulo. La piel que se encuentra alrededor de las áreas donde se instala el coágulo, bien sea en el brazo o en la pierna, puede sentirse más caliente que el resto del cuerpo. Esto indica que se puede estar generando una trombosis venosa profunda y que debes atenderla a tiempo para evitar complicaciones. Número 4. Hinchazón. El aumento de volumen o hinchazón puede presentarse en el lugar donde se forma el coágulo de sangre, bien sea la pierna o el brazo. Es un síntoma que llama mucho la atención por la limitación que puede ocasionar. Número 5. Dolor. La presencia del coágulo genera dolor a medida que éste empeora. La sensación puede variar de un dolor sordo a un dolor intenso. Incluso puedes llegar a sentir como si palpitara en el sitio donde se encuentra. Además de las piernas, puede ser en el abdomen e incluso en los brazos. Número 6. Dificultad para respirar. La aparición de este síntoma puede indicar que el coágulo se ha movido del brazo o la pierna hacia los pulmones. Al mismo tiempo,
se puede presentar una tos fuerte capaz de provocar la expulsión de sangre. Esto puede estar acompañado de dolor en el pecho o mareo. Número 7. Edema que deja fobia. La presencia de un coágulo que ocasione una trombosis venosa profunda puede generar acumulación de líquidos que se conoce como edema. Este se puede producir en los brazos o piernas. Te darás cuenta cuando presiones el área hinchada, lo que puede dejar un hoyuelo o marca, que se conoce como fobia en la piel durante unos minutos. ¿Tú puedes evitar la formación de un coágulo? La respuesta a esta pregunta es sí. Todos podemos reducir la probabilidad de padecer coágulos en la sangre, especialmente las personas con un riesgo elevado de padecerlo. Para esto debes comenzar con cambios en tu estilo de vida. La mejor manera de evitar la formación de coágulos es vivir un estilo de vida saludable que promueva la salud del corazón y disminuya el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Para ello necesitarás implementar los siguientes cambios. No fumes. Practica algún deporte. Evita permanecer por largos periodos de tiempo sentado. Mantente en tu peso. Con eso evitarás el sobrepeso. Baja el consumo de sodio. Toma los medicamentos prescritos por tu médico. De esta manera tendrás bajo control cualquier enfermedad que padezcas. Adicional a esto, existen personas con determinadas enfermedades médicas o que se encuentran en circunstancias especiales, a las cuales se les debe brindar medidas especiales para prevenir la formación de coágulos en la sangre. Personas inmovilizadas durante largos periodos de tiempo por hospitalización, trauma o cirugía. Este tipo de personas tendrá un riesgo elevado de presentar una trombosis venosa profunda, por lo que debe seguir algunas recomendaciones, además de tratamientos anticoagulantes para disminuir el riesgo de coagulación. Antecedentes de trombosis venosas o embolia pulmonar. Las personas que han sufrido alguno de estos dos padecimientos reciben tratamientos por un mínimo de 3 meses con anticoagulantes. Sin embargo, algunas personas pueden tener un riesgo crónico de padecer trombosis recurrente, lo que indica que este tipo de personas requerirá de tratamiento anticoagulantes a largo plazo. Fibrilación auricular. Esta alteración puede provocar en las personas que la padecen un alto riesgo de desarrollar coágulos de sangre en la aurícula izquierda del corazón. Estos pueden desprenderse y generar un derrame cerebral. Las personas que padecen esta afección de forma crónica deben ser tratadas con terapia de anticoagulación a largo plazo. Alto riesgo de síndrome coronario agudo o accidente cerebrovascular. Las personas que tienen un riesgo elevado de padecer un síndrome coronario agudo como un ataque cardíaco o angina inestable recibirá un tratamiento antiplaquetario como la aspirina o el Plavix. Con esto se disminuye el riesgo de la formación de coágulos en caso de una ruptura de la placa aterosclerótica. Como habrás podido darte cuenta, su presencia en la sangre debe ser diagnosticada a tiempo. El hecho de conocer los síntomas silenciosos que los generan sirven de gran ayuda para evitar complicaciones que pueden poner en riesgo tu vida. Una evaluación médica a tiempo te ayudará a iniciar un tratamiento adecuado a los síntomas que presentes en beneficio tuyo y de tu familia. Para conocer más sobre nuestro contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevo video.